Existe un elemento real que se comporta como si nunca hubiera oído hablar de la fricción ni de la gravedad. No se resiste al movimiento, no desperdicia energía, no se rige por las leyes conocidas de la naturaleza. A primera vista, todo esto suena a fantasía, pero sorprendentemente se trata de una sustancia totalmente real. Pero, ¿qué hace que este descubrimiento sea tan sorprendente? Se trata de que nos hemos acostumbrado a un mundo en el que todo movimiento, tarde o temprano, se ralentiza, ya se trate de las ruedas de un coche o de una corriente de aire. La fricción es un freno universal, un devorador implacable de energía, y la gravedad es un supervisor severo que atrae todo hacia la Tierra, sin perdonar ni a los hombres, ni a las montañas, ni a las gigantescas olas del mar, y de repente aparece una sustancia que rompe ambas leyes, como si viviera en su propio universo. Se desliza con facilidad, sin dejar rastro de resistencia. Se escala por las paredes como si ignorara la gravedad. Para comprender lo increíble que es el descubrimiento de un elemento sin fricción y casi sin gravedad, hay que adentrarse en el corazón del fenómeno que hay detrás de esta magia, la superfluidez. Se trata de un estado de la materia en el que desaparece la propia idea de resistencia. Imagina un chorro de agua que fluye infinitamente sin ralentizarse ni un milímetro. Imagina un líquido que no transfiere energía a las paredes, no se calienta por la fricción, no se atasca ni se queda estancado. Simplemente se mueve de forma limpia, perfecta e infinita. Pero ¿por qué es esto posible? Porque a temperaturas muy bajas los átomos dejan de comportarse como partículas separadas. Se unen en un enorme todo cuántico, convirtiéndose en parte de una sola onda de estado cuántico macroscópico. En un líquido normal, los átomos chocan, se empujan, se interfieren entre sí y dispersan la energía. Pero en estado de superfluidez, comienzan a moverse de forma sincronizada, como un ballet perfectamente coordinado en el que nadie pierde el ritmo. El líquido superplástico no conoce el concepto de viscosidad interna. No frena, no ofrece resistencia, no convierte la energía del movimiento en calor. Parece un líquido eternamente joven, al que no amenazan las leyes de la hidrodinámica habitual. Es más, no se trata solo de la ausencia de fricción, sino también de la aparición de efectos que parecen un desafío evidente a la intuición. Por ejemplo, un líquido superfluido puede fluir a través de las grietas más pequeñas, por las que un líquido normal no puede pasar. Puede moverse por los canales infinitamente sin perder velocidad. Lo que es más interesante, puede comportarse como si ignorara parcialmente la gravedad, pero hablaremos de eso más adelante. De este modo, la superfluidez es una anomalía extraordinaria. Es una manifestación de la increíblemente bella armonía cuántica que aparece en la materia cuando se encuentra en condiciones de temperatura cercanas al cero absoluto. Aquí, en los límites de nuestro entendimiento, nos encontramos por primera vez con una sustancia que no se comporta como un líquido, un gas o un sólido, sino como algo nuevo, como un ser cuántico que vive según sus propias leyes. Si hablamos de superfluidez, en el trono de este extraño reino cuántico se sienta desde hace mucho tiempo un único monarca, el helio 2. También es superfluido el helio 4i. Sinceramente, nadie se ha acercado siquiera a quitarle la corona. Esta sustancia se comporta de una manera tan extraordinaria que los primeros experimentos con ella a mediados del siglo XX parecían una especie de milagro científico. Incluso hoy en día, cuando los físicos están equipados con superordenadores y láseres, el helio 2 sigue siendo un enigma que no se rinde fácilmente. ¿Cómo se vuelve superfluido? Bajamos la temperatura del helio por debajo de 2,17 Kelvin. Superamos el llamado punto alfa y se produce un cambio repentino. El líquido se convierte en un océano cuántico, en el que los átomos ya no viven por sí mismos, sino que se mueven como un solo organismo. En ese momento ocurre algo increíble. Todo el líquido deja de tener fricción interna. No es una fricción menor que cero, no es casi cero, es literalmente una viscosidad cero perfecta. Pero, ¿por qué lo llamamos rey? Porque ninguna otra sustancia que conozcamos muestra un comportamiento tan turbulento,
emocionalmente saturado y tremendamente ilógico. Esto es solo una parte de lo que el helio 2 es capaz de hacer. Fluir a través de poros que son demasiado estrechos incluso para los gases más ligeros. Circular infinitamente en un circuito cerrado sin perder energía, como si tuviera su propio motor de eternidad. Convertir los recipientes en fuentes mágicas de las que fluye infinitamente, cubriendo las superficies con una capa muy fina, flotar hacia arriba contra la fuerza de la gravedad, como si esta fuera solo una recomendación insistente para él. Parece que el helio se burla de las leyes de Newton. Hace lo que, según nuestro conocimiento, un líquido no debería hacer. ¿Cómo es en realidad? En realidad, el helio 2 no difiere casi en nada del helio líquido normal. Es igual de transparente, incoloro y fluido, pero su comportamiento delata en él a un monstruo cuántico. En los laboratorios, los científicos observan cómo se derrama sobre la superficie de la mesa, como si intentara explorar el mundo que lo rodea. Parece que no es un líquido, sino una sustancia viva que se mueve según sus propias reglas. Pero, ¿por qué siguen entusiasmados los físicos? Porque el helio 2 es una ventana a la nueva física. Muestra lo que puede suceder cuando el comportamiento cuántico se manifiesta, no en átomos individuales, sino en un gran volumen de sustancia. Normalmente, los efectos cuánticos se producen en el microcosmos, pero el helio 2 rompe esta regla, haciendo que el caos cuántico sea visible a simple vista. El helio superfluido se comporta en el campo gravitatorio de forma completamente diferente a un líquido normal. Y es precisamente esta propiedad la que lo hace tan místico, como si no supiera lo que es la gravedad. Veamos cómo funciona y por qué su comportamiento parece casi sobrenatural. Una de las manifestaciones más impresionantes de la superplasticidad es la llamada lámina Rolling. Se trata de la capa más fina de gel superplástico que puede formarse en las paredes de un recipiente y literalmente trepar hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Este efecto se debe a la combinación de las fuerzas capilares y el comportamiento cuántico. El componente superfluido tiende a minimizar su energía y la lámina se extiende por la superficie, ignorando las restricciones gravitatorias habituales. Es más, si el recipiente no está cerrado, dicha película puede filtrarse por el borde. Al escapar del recipiente, el gel literalmente tiende a extenderse por todas las superficies posibles. Este fenómeno se denomina a veces efecto Onos, cuando las fuerzas capilares dominan sobre la gravedad, lo que permite que el líquido superplástico se filtre a través de los obstáculos. Cuando cambia el espesor de la capa de rulina, cambia su potencial químico. Esto está relacionado con la interacción de las fuerzas de Van der Waals en la superficie. Debido a estos cambios en la capa, pueden propagarse ondas similares a las ondas gravitacionales en aguas poco profundas. Sin embargo, en el caso del helio superfluido, su fuerza restauradora no es la gravedad, sino precisamente la interacción de Van der Waals. Estas ondas se denominan tercer sonido. Esto significa que incluso en lo que parece un comportamiento gravitatorio extraño, se esconden sutiles mecanismos de la física cuántica. Cabe destacar que el helio superfluido no anula la gravedad, no levita en el aire, sino que simplemente utiliza los efectos cuánticos para eludir algunas limitaciones. La gravedad sigue afectando a su masa, pero el componente superfluido puede vencerla parcialmente gracias a las fuerzas capilares y a las propiedades de la capa límite. No obstante, el efecto de la capa que se desliza muestra que, para el helio superfluido, la gravedad es insuperable. En su mundo, las fuerzas capilares y cuánticas pueden ser más fuertes. Si hablamos de un elemento que casi no siente la gravedad, el comportamiento del helio 2 en el campo gravitatorio es uno de los candidatos más evidentes. Su capacidad para formar una capa que se desplaza y se eleva es una prueba visual y experimental de que las leyes habituales que conocemos funcionan aquí de manera diferente. Gracias a estos efectos, el helio superfluido puede sortear las barreras gravitacionales, atravesar puntos críticos y flotar hacia arriba. Y todo ello se basa en un fundamento cuántico en el que la física clásica pierde su poder. A primera vista, puede parecer que el líquido superfluido es un mundo ideal,
liso y anónimo, en el que no hay lugar para turbulencias, colisiones y caos. Porque si no hay fricción, ¿de dónde puede venir el caos? Sin embargo, en el helio superfluido existe una forma cuántica propia de turbulencia, tan singular que no se parece a ningún fenómeno de nuestro mundo conocido. En un líquido normal, un remolino es un embudo libre y continuo que se desintegra gradualmente, perdiendo energía por fricción y viscosidad. Sin embargo, en el helio superfluido ocurre lo contrario. Los remolinos se vuelven cuánticos, es decir, su circulación está estrictamente determinada y solo puede adoptar valores cuánticos específicos. Esto significa que el remolino no puede ser ni un poco más débil ni más fuerte. Su núcleo tiene un diámetro estrictamente definido, del orden de unos pocos angstroms. No se difumina ni desaparece sin más. Cada vórtice es como un objeto cuántico autónomo que existe hasta que ocurre algo radical. Si se crean muchos vórtices de este tipo, comienzan a interactuar entre sí, a chocar y a entrelazarse en estructuras complejas. Pero, a diferencia de la turbulencia clásica, la energía no se pierde por fricción interna, porque no la hay. Los vórtices no se autodestruyen y el caos permanece en su forma pura, transformándose en un bosque cuántico de hilos entrelazados. Esto conduce a un estado que los físicos han denominado turbulencia cuántica. Una forma de caos burbujeante, autoorganizada y extraordinariamente bella, en la que imperan las estrictas reglas cuánticas. Este tipo de turbulencia se estudia en laboratorios de todo el mundo como modelo para investigar el comportamiento del universo primitivo, la dinámica de las estrellas de neutrones y los campos cuánticos en el vacío. Puede ser eterna si la turbulencia se genera en un recipiente cerrado. Existirá durante mucho tiempo, ya que la parte superfluida no pierde energía. ¿Y cómo se forman los vórtices cuánticos? Una forma es girar rápidamente un gel fluido. Si se gira el recipiente, el líquido normal girará en su conjunto, pero el gel superfluido no puede girar de forma fluida. Tiene que formar una red de vórtices cuánticos delgados. Esta red se asemeja a un cristal gigante y ultrapreciso, formado por hilos invisibles, distribuidos uniformemente en el volumen del líquido. Es una de las manifestaciones más espectaculares del orden en el caos perfecto. Otra forma es golpearlo con un láser o una onda sonora. El helio superfluido reacciona a la perturbación, despertando estructuras vorticiales, como si en su interior vivieran sus propios tornados en miniatura. La turbulencia cuántica demuestra que la ausencia de fricción no significa ausencia de dinámica. Al contrario, abre el camino a un tipo de movimiento completamente nuevo, en el que la energía fluye a través de canales giratorios sin pérdidas, donde los vórtices viven como partículas y la sustancia misma se convierte en algo entre un líquido y un campo cuántico. Si buscamos un elemento que ignore las limitaciones conocidas de la naturaleza, su capacidad para crear vórtices eternos es una prueba directa de que, en estado de superfluidez, la materia deja de ser ordinaria y pasa a un nivel de comportamiento cuántico, accesible al ojo del investigador. Si el helio 2 superfluido es el rey de los superfluidos terrestres, sus parientes en las profundidades del cosmos son toda una dinastía de maravillas extraterrestres. Es allí, en el límite de las posibilidades, donde nacen estados de la materia que se comportan como si nunca hubieran oído hablar de la fricción ni de la gravedad. Y lo más sorprendente es que los físicos están convencidos de que estos entornos exóticos no existen en la fantasía, sino ahora mismo, en las profundidades de los planetas gigantes, e incluso en el interior de las oscuras estrellas de neutrones. En primer lugar, los científicos sospechan desde hace tiempo que los núcleos de Urano y Neptuno pueden contener fases superfluidas de hidrógeno, pero no de hidrógeno normal, sino metálico, comprimido a presiones increíbles y sujeto a las leyes cuánticas con la misma obediencia que el helio. Dos imagina un océano de hidrógeno metálico fluyendo en las profundidades del planeta, sin la menor resistencia. Allí no existe la densidad habitual de los líquidos, sino un orden cuántico, similar a la coreografía de partículas que bailan sin chocar entre sí. Pero lo más interesante comienza cuando miramos a las estrellas, especialmente a aquellas que ya han pasado su juventud.
En el interior de las estrellas de neutrones, cuya densidad es comparable a la masa del Sol, comprimida en una bola del tamaño de una ciudad, la materia se convierte en una locura absoluta. Allí aparecen fluidos superfluidos de neutrones. No se trata solo de algo exótico, sino de colosales océanos de neutrones que fluyen sin fricción y crean vórtices cuánticos de kilómetros de tamaño. Es más, es precisamente la superfluidez la responsable de las misteriosas perturbaciones de la rotación, cuando la estrella se acelera repentinamente durante una fracción de segundo, como si alguien tirara de su palanca cuántica. Además, los físicos investigan activamente los estados superfluidos de los fermiones en los laboratorios, creando analogías de superfluidos cósmicos a partir de átomos ultrafíos de litio o potasio. En estos universos microscópicos en un tubo de ensayo, la aparición de pares de fermiones que se comportan como bosones permite estudiar las transiciones de la superconductividad a la superfluidez, los mismos procesos que pueden ocurrir en el corazón de las estrellas moribundas. Pero lo más interesante es la búsqueda de superfluidos oscuros. Según varias teorías, la materia oscura podría no ser solo una nube pasiva de partículas invisibles, sino un verdadero entorno superfluido que fluye a través de las galaxias, creando gigantescos vórtices cuánticos. Si esto es cierto, entonces estamos viviendo literalmente en un océano cósmico, cuyo comportamiento sigue estando fuera del alcance de nuestra comprensión, y la guinda del pastel. Los físicos están tratando de explicar las rarezas de la rotación de las galaxias mediante la materia oscura superfluida. Lo que durante mucho tiempo se consideró masa perdida podría resultar ser un efecto cuántico a escala de millones de años luz. Es precisamente la superfluidez lo que nos lleva a preguntarnos si el universo es tan inequívoco como nos parece, o si bajo la brillante capa de la ley se esconde un oscuro caos cuántico. Empecemos por lo más importante. El helio superfluido y sus equivalentes cósmicos demuestran que la materia puede funcionar según principios que nuestro macromundo ni siquiera es capaz de comprender intuitivamente. Allí no existe la causalidad que conocemos. El movimiento inercial convierte la trayectoria de una partícula en algo infinito, como si el tiempo perdiera su significado. Si lo pensamos detenidamente, esto resulta evidente. Estos estados demuestran que el tejido fundamental de la realidad puede ser mucho más flexible y extraño de lo que suponen los modelos clásicos. Pero sigamos adelante. Si la superfluidez deja de estar sujeta a la gravedad, ¿qué significa esto para las tecnologías y técnicas futuras? Imagina naves espaciales que se deslizan sin resistencia por el cosmos o motores cuánticos que funcionan basándose en efectos que hoy apenas comprendemos en el laboratorio. Esto ya no es ciencia ficción, sino un camino posible hacia un mundo en el que la energía deja de ser un problema y el combustible se convierte en una reliquia del pasado. Los filósofos plantean otra pregunta mucho más inquietante. ¿Puede la realidad misma ser una forma de entorno superfluido? Algunos teóricos sugieren que el espacio-tiempo se asemeja a un superfluido cuántico en el que los acontecimientos fluyen sin dispersarse. Esto significa que nuestro mundo no es una estructura fija, sino fluida y viva, que reacciona al movimiento de la materia y la información. Si esto es realmente así, ¿a dónde nos llevan estas reflexiones? Quizás a una idea increíble. El universo no es una máquina que se puede controlar, sino una extraña sustancia cuyas profundas propiedades apenas estamos empezando a sentir en nuestras yemas de los dedos. No somos ingenieros del cosmos, somos nadadores a la deriva en un enorme océano de corrientes cuánticas. Y ahora, el futurismo. Si aprendemos a controlar los entornos superfluidos, la humanidad obtendrá la clave para tecnologías absolutamente silenciosas, fiables y superprecisas, desde giroscopios cuánticos hasta sistemas de transporte ingrávidos. Es más, comprender la superfluidez de la materia oscura puede llevarnos a una nueva cosmología, un modelo del mundo en el que la gravedad deja de ser la fuerza principal, dando paso a las fases cuánticas de la materia. Y lo más sorprendente es que no se trata solo de fantasías, sino de la continuación lógica de los retos que nos plantea el gel superfluido.